La niñera se atrevió a decir: «Señor, su hijo no es autista, solo necesita amor», sin imaginar lo que el millonario haría. «Señor, su hijo no es autista, solo necesita amor», dijo Carmen con firmeza, sosteniendo la mirada del imponente hombre frente a ella. El rostro de Mateo Herrera se transformó. Sus ojos, normalmente fríos como el hielo, ardieron con furia contenida, mientras el costoso reloj en su muñeca marcaba cada segundo del tenso silencio. «¿Cómo se atreve?», respondió finalmente, con voz controlada pero amenazante. «Tiene usted 3 docenas de especialistas contradiciendo esa opinión. Está despedida. Recoja sus cosas y váyase de mi casa ahora mismo». La joven niñera sintió que le faltaba el aire. Necesitaba este trabajo desesperadamente, pero no podía quedarse callada viendo cómo trataban al pequeño Lucas. La terapeuta que había provocado el berrinche del niño los observaba con expresión satisfecha desde el otro lado de la habitación, mientras el pequeño de 4 años seguía sollozando en un rincón. Carmen se agachó para recoger los juguetes esparcidos por el suelo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Acababa de perder su empleo por hablar de más, y con él la posibilidad de mandar dinero a su abuela y a su hermana Daniela en Oaxaca. Pero algo dentro de ella se negaba a arrepentirse. «Como usted diga, señor Herrera», respondió Carmen con dignidad. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Lucas, que llevaba meses sin hablar más allá de palabras sueltas según los informes, se levantó de su rincón y corrió hacia su padre, aferrándose a sus piernas. «Papá, no dejes que Carmen se vaya», pronunció el niño con claridad perfecta, sorprendiendo a todos en la habitación. La terapeuta dejó caer su tableta. Mateo miró a su hijo como si lo viera por primera vez, y Carmen, con lágrimas contenidas, comprendió que acababa de presenciar un milagro. 2 semanas antes, Carmen Fuentes había llegado a la imponente mansión de los Herrera en Lomas Altas, con el corazón latiéndole fuerte. Sus zapatos gastados contrastaban con el mármol inmaculado del recibidor, y su sencillo vestido parecía fuera de lugar entre tanto lujo. Doña Pilar, el ama de llaves, la había recibido con una mirada evaluadora que la hizo sentirse pequeña. «El señor Herrera necesita una niñera capacitada», le había dicho mientras revisaba su currículum. «Su hijo requiere atención especial». «Tengo experiencia con niños con necesidades especiales», respondió Carmen, «además de mi título en educación infantil». Murmuró doña Pilar, poco impresionada. «El pequeño Lucas tiene 4 años. Fue diagnosticado con autismo el año pasado. Su madre falleció durante el parto y el señor Herrera es muy particular con los cuidados del niño». Mientras esperaban al dueño de la casa, Carmen vio por la ventana a un niño pequeño sentado solo en el jardín, alineando meticulosamente unos cochecitos de juguete, mientras una mujer con bata blanca tomaba notas sin interactuar con él. «¿Ese es Lucas?», preguntó Carmen. «Sí, está en terapia. No se le debe interrumpir». Algo en la soledad del niño le rompió el corazón. Reconoció en él la misma mirada perdida que ella tuvo después de perder a sus padres. La puerta se abrió de golpe y entró Mateo Herrera, un hombre alto y atractivo que irradiaba autoridad. Sin embargo, sus ojos mostraban un vacío que Carmen reconoció al instante, la mirada de alguien que ha dejado de sentir. «Señor Herrera, ella es Carmen Fuentes, la candidata para niñera», presentó doña Pilar. Mateo apenas la miró. «¿Tiene experiencia con niños autistas?» «Sí, trabajé en un centro. ¿Puede empezar hoy mismo? La anterior niñera se fue sin aviso y tengo una reunión importante». Carmen parpadeó, sorprendida por la brusquedad. «Sí, claro». «Bien, doña Pilar le explicará las reglas. La principal, siga al pie de la letra las indicaciones de los terapeutas y no altere las rutinas de Lucas. Y por favor no me moleste mientras trabajo». Sin más, se marchó. Carmen miró a doña Pilar, quien simplemente suspiró. «Te acostumbrarás. Desde que la señora Sofía murió, el señor es así. Ven, te mostraré tu habitación y los horarios de Lucas». Esa misma tarde, Carmen conoció oficialmente a Lucas. El niño no la miró a los ojos, ni respondió cuando ella se presentó. Solo continuó jugando con sus carritos, ordenándolos por colores.
En su habitación, Carmen encontró un grueso archivo con el historial médico del niño, rutinas estrictas y medicamentos. Se sorprendió al ver tantos diagnósticos y tratamientos para un niño tan pequeño. Durante los días siguientes, observó cómo los especialistas trataban a Lucas como un caso de estudio. Nadie lo abrazaba, nadie jugaba realmente con él, nadie le cantaba canciones. Una noche, explorando la mansión silenciosa, Carmen encontró un retrato de Sofía Herrera. Era una mujer hermosa con ojos amables, el tipo de ojos que Lucas había heredado, pero que nadie parecía notar bajo tantas etiquetas médicas. Poco a poco, cuando estaban solos, Carmen comenzó a introducir pequeños cambios. Le cantaba canciones oaxaqueñas mientras lo ayudaba a bañarse. Le contaba cuentos durante las comidas. Lo abrazaba cuando parecía angustiado en lugar de aplicar las técnicas de contención recomendadas. Y Lucas respondía, con pequeñas sonrisas, con miradas fugaces, con menos berrinches, hasta que llegó aquella fatídica sesión de terapia donde todo cambió. La terapeuta presionaba a Lucas para que completara un ejercicio, ignorando sus señales de angustia. Cuando el niño finalmente estalló en llanto, la especialista miró a Carmen. «Ve por el señor Herrera. Necesitamos demostrarle estos comportamientos disruptivos». Y fue entonces cuando Carmen, viendo la desesperación del pequeño, no pudo contenerse más. Justo cuando Mateo entraba por la puerta, ella pronunció aquellas palabras que lo cambiaron todo. «Señor, su hijo no es autista, solo necesita amor». Ahora, con Lucas aferrado a las piernas de su padre suplicando que Carmen se quedara, el destino de los tres pendía de la decisión de un hombre que había olvidado cómo sentir. Mateo miró a su hijo como si fuera la primera vez que lo escuchaba hablar. Por un momento el poderoso empresario pareció vulnerable, casi asustado. «Lucas», murmuró agachándose torpemente para quedar a la altura del pequeño. «¿Qué dijiste?» «Quiero que Carmen se quede», repitió el niño, limpiándose las lágrimas con el puño de su camiseta. «Ella hace que los monstruos se vayan». La terapeuta intervino rápidamente. «Señor Herrera, esto es solo una reacción emocional. La señorita Fuentes ha estado alterando las rutinas establecidas y...» «Silencio», ordenó Mateo sin apartar la mirada de su hijo. Lucas no ha dicho una frase completa en... Su voz se quebró ligeramente. «¿Cuánto tiempo?» Carmen respondió con suavidad. «Según los informes que revisé, más de 1 año, señor». Mateo se incorporó lentamente, alisando su impecable traje. Su rostro había recuperado la compostura habitual, pero algo había cambiado en su mirada. «Puede quedarse por ahora», dijo finalmente, dirigiéndose a Carmen. «Pero seguirá todas las indicaciones médicas al pie de la letra. Y quiero cámaras en la habitación de Lucas. Vigilaré cada movimiento». «Como usted diga», respondió Carmen conteniendo una pequeña sonrisa de alivio. «Y usted», Mateo se volvió hacia la terapeuta, «quiero un informe completo sobre lo ocurrido hoy. Mañana a primera hora». Sin decir más, salió de la habitación. Carmen soltó el aire que había estado conteniendo y se arrodilló junto a Lucas. «Gracias por defenderme, campeón», le susurró. «Eres muy valiente». Lucas no respondió, pero por primera vez la miró directamente a los ojos antes de volver a sus cochecitos. Esa noche, mientras acomodaba a Lucas para dormir, Carmen notó la pequeña luz roja de una cámara de seguridad recién instalada. Lejos de intimidarse, saludó discretamente al lente y continuó arropando al niño como si nada hubiera cambiado. «¿Sabes, Lucas? Mi abuelita dice que las estrellas son ventanas donde se asoman los que nos quieren desde lejos», comentó mientras cerraba las cortinas. «Tu mamá seguro tiene la ventana más grande del cielo para verte». Desde su estudio, Mateo observaba la pantalla del monitor con el ceño fruncido, desconcertado por la naturalidad con que aquella mujer trataba a su hijo. Sin medicamentos, sin protocolos complicados, solo... ¿amor? La palabra le resultaba extraña, casi olvidada. Durante los días siguientes, Carmen caminó sobre una cuerda floja. Seguía las indicaciones médicas cuando estaba bajo vigilancia, pero introducía pequeños cambios cuando podía. Un juego nuevo, una canción, un abrazo inesperado. Una tarde,
Mientras ordenaba el armario de Lucas, encontró una caja con juguetes musicales intactos. Entre ellos, había una pequeña flauta. Cuando la sacó, el niño mostró un interés inmediato. ¿Te gusta la música, Lucas?, preguntó, sorprendida. El niño asintió levemente. Carmen le ofreció la flauta y, para su asombro, Lucas comenzó a soplar, produciendo notas desafinadas, pero entusiastas. «¡Qué bien tocas!», lo animó. «Yo también tocaba cuando era pequeña. Mi abuelito tenía una guitarra». Los ojos de Lucas se iluminaron ante la mención del instrumento. Carmen tomó nota mental. Al día siguiente, después de su turno, corrió a su pequeño departamento y desempolvó la vieja guitarra de su abuelo. No era gran cosa, pero seguía sonando bien. La llevó escondida al día siguiente. Cuando se la mostró a Lucas después de la merienda, el niño pareció hipnotizado. Sus deditos tocaron las cuerdas con reverencia. «¿Quieres que te enseñe una canción?», ofreció Carmen. Por primera vez, Lucas asintió con entusiasmo. Lo que no sabían era que doña Elena, la madre de Mateo, los observaba desde la puerta entreabierta con expresión severa. La elegante mujer de 60 años había regresado de su viaje a Europa y no aprobaba los nuevos métodos de la niñera. «¿Qué significa esto?», interrumpió entrando a la habitación. «Los instrumentos no están en el programa terapéutico de Lucas». Carmen se puso de pie rápidamente. «Doña Elena, buenas tardes. Solo estábamos...» «Conozco perfectamente los tratamientos de mi nieto», cortó la mujer. «¿Quién autorizó esto?». «Yo lo hice», respondió una voz desde el pasillo. Mateo apareció en el umbral. Había estado observando la escena desde hacía varios minutos a través de las cámaras. «Hijo, esta mujer está alterando todo el progreso». «¿Progreso?», interrumpió Mateo con una calma inusual. «¿Llamas progreso a un año de silencio?». «Carmen tiene mi autorización para probar enfoques alternativos». Doña Elena lo miró escandalizada mientras Carmen contenía la sorpresa. Era la primera vez que Mateo la defendía. «Como quieras», respondió finalmente la mujer. «Pero estaré vigilando. Los Herrera no somos conejillos de indias para experimentos de personas sin credenciales». Cuando doña Elena se marchó, el ambiente quedó cargado de tensión. Mateo observó la guitarra y luego a su hijo, que la sostenía protectoramente. «¿Tocas la guitarra?», le preguntó a Carmen con genuina curiosidad. «Un poco. Mi abuelo me enseñó», respondió ella, sorprendida por su interés. «Lucas parece tener inclinación natural por la música». Mateo asintió pensativo. «Continúen entonces». Esa noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban en las paredes. Carmen estaba terminando de revisar unos libros cuando escuchó un grito aterrorizado desde la habitación de Lucas. Corrió a su lado y lo encontró temblando bajo las sábanas. «Hey, tranquilo», lo consoló sentándose a su lado. «Solo es agua cayendo fuerte». Lucas se aferró a ella con fuerza. Carmen comenzó a tararear suavemente, meciéndolo como lo haría con un niño más pequeño. Poco a poco, los sollozos del pequeño fueron disminuyendo. «¿Qué tal si hacemos chocolate caliente? A mí me ayuda cuando tengo miedo», sugirió ella. Para su sorpresa, Lucas tomó su mano y la siguió hasta la cocina. Mientras Carmen preparaba el chocolate, el niño observaba fascinado cómo mezclaba los ingredientes. No se percataron de la presencia de Mateo hasta que éste carraspeó desde la puerta. Vestía una bata sobre el pijama y parecía incómodo, como si hubiera olvidado cómo comportarse en su propia cocina a medianoche. «Lucas tuvo una pesadilla», explicó Carmen. «Estamos preparando chocolate caliente. ¿Gusta acompañarnos?». Mateo dudó. Hacía años que no compartía momentos así con su hijo. «Solo un momento», respondió finalmente, sentándose torpemente en uno de los taburetes. Carmen sirvió 3 tazas y añadió un poco de canela al chocolate. «En Oaxaca decimos que el chocolate cura el alma», comentó con naturalidad. «¿Verdad que está rico, Lucas?». El niño asintió, dejando un gracioso bigote de chocolate sobre su labio. Mateo lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. Fue un momento breve pero poderoso. Los 3 sentados en la cocina a medianoche, bebiendo chocolate mientras la tormenta rugía fuera. Una pequeña familia improvisada. A la semana siguiente,
Tras mucha insistencia de Carmen, Mateo accedió a buscar una segunda opinión sobre la condición de Lucas. El nuevo especialista pasó horas evaluando al niño y revisando su historial. «Señor Herrera», concluyó finalmente, «su hijo no presenta un cuadro típico de autismo. Lo que veo es mutismo selectivo y problemas de apego, probablemente derivados del trauma por la pérdida temprana y...» Hizo una pausa significativa. «La falta de conexión emocional consistente. Está diciendo que yo... Estoy diciendo que su hijo necesita menos medicamentos y más interacción humana significativa». La señorita Fuentes parece haber encontrado instintivamente el enfoque adecuado. Carmen, presente en la reunión por petición del especialista, contuvo la respiración mientras Mateo absorbía la noticia. Su hijo no era autista. Había estado tratando un diagnóstico equivocado durante años. De regreso a casa en el lujoso auto con chofer, reinaba un silencio tenso. Finalmente, Mateo habló. «Tenías razón», admitió con voz apenas audible. «Sobre Lucas, sobre... todo». Carmen simplemente asintió, comprendiendo el enorme esfuerzo que esas palabras habían costado a un hombre como él. «Es un niño maravilloso, señor Herrera. Solo necesita que lo vean realmente». Y por primera vez, Mateo realmente miró a su hijo, sentado entre ellos dibujando tranquilamente, y se preguntó cuánto tiempo había perdido encerrado en su propio dolor. El cambio llegó gradualmente, como la primavera después de un largo invierno. La mansión Herrera, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de pequeños ruidos. Risas infantiles, música de guitarra, incluso las ocasionales discusiones sobre quién había escondido el dinosaurio favorito de Lucas. Una mañana de domingo, Carmen entró a la cocina y encontró a Mateo intentando preparar hot cakes. Había harina por todas partes, y Lucas, sentado en la encimera, aplaudía entusiasmado mientras su padre luchaba con la espátula. «¿Necesitan ayuda?», preguntó Carmen conteniendo la risa. Mateo la miró con una mezcla de frustración y diversión. «Por favor, esto es más complicado que cerrar un trato con los chinos». «A ver, déjame mostrarte». Carmen se lavó las manos y se acercó. «El secreto está en la muñeca». Se posicionó junto a él, guiando su mano para voltear el pancake perfectamente. Estaban tan cerca que podía oler su colonia cara, y por un momento sus miradas se encontraron. Mateo carraspeó repentinamente consciente de la proximidad. «Así se hace», murmuró Carmen apartándose rápidamente. «Mío», exclamó Lucas, extendiendo sus manitas hacia el plato. Fue la primera comida familiar que compartieron, sentados en la isla de la cocina, en lugar del formal comedor. Carmen les enseñó a poner miel de agave en lugar de jarabe artificial, una costumbre de su tierra que Lucas adoptó con entusiasmo. «¿Qué pasó con los terapeutas?», preguntó Carmen unos días después, notando que las visitas habían disminuido considerablemente. «Reduje sus horas», respondió Mateo mientras revisaba unos documentos en su estudio. El nuevo especialista sugirió concentrarnos en terapia de juego y música. Además, hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «He notado que Lucas progresa más contigo que con ellos». Carmen sintió una oleada de orgullo. Era la primera vez que Mateo reconocía abiertamente el valor de su trabajo. «Podría enseñarte algunas técnicas», ofreció, «para cuando estés con él». Mateo levantó la mirada de sus papeles, sorprendido. «¿Crees que yo podría...?» «Por supuesto. Eres su padre. Nadie mejor que tú». Algo cambió en la expresión de Mateo, como si finalmente comprendiera el peso y la bendición de esas palabras. «Eres su padre». Los días se convirtieron en semanas. Mateo comenzó a llegar más temprano del trabajo. Canceló viajes de negocios. Incluso instaló un pequeño columpio en el jardín para Lucas. Una tarde, Carmen los encontró a ambos bajo un árbol, Mateo leyendo en voz alta, mientras Lucas escuchaba atentamente recostado sobre su pecho. La imagen era tan hermosa que sacó discretamente su teléfono y tomó una foto. Sería su pequeño tesoro. La nueva dinámica no pasó desapercibida para doña Elena, quien observaba con creciente preocupación cómo la sencilla niñera oaxaqueña se integraba en la vida familiar de los Herrera. «¿No te parece que Lucas se está apegando demasiado a la señorita Fuentes?», comentó una tarde mientras tomaba té con su hijo.
Deberías considerar mantener cierta distancia profesional. Madre, por primera vez en años, mi hijo está feliz, respondió Mateo con firmeza. No voy a cambiar eso. Doña Elena entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de que es solo por Lucas? Mateo no respondió, pero el ligero rubor en sus mejillas dijo más que cualquier palabra. El cumpleaños de Lucas se acercaba. Cumpliría 5 años, y Carmen estaba decidida a que fuera una celebración especial, no como las anteriores que, según doña Pilar, habían consistido en pequeñas reuniones formales con regalos caros pero poca alegría. ¿Una piñata?, preguntó Mateo, desconcertado cuando Carmen le presentó sus ideas. Lucas nunca ha tenido una fiesta así. Exactamente por eso debe tenerla, insistió ella. Necesita ser niño, jugar con otros niños. He notado que observa a los pequeños del parque cuando pasamos por ahí. Mateo cedió, aún inseguro. Carmen se encargó de todo. Invitó a niños del vecindario, preparó juegos tradicionales y convenció a la cocinera de hacer pastel de 3 leches en lugar de la acostumbrada tarta francesa. Los días previos a la fiesta, Carmen y Mateo trabajaron juntos en los preparativos. Ella le enseñó a hacer adornos de papel picado y él la sorprendió aprendiendo en secreto canciones infantiles para cantarle a Lucas. La mañana del cumpleaños, Lucas despertó con una serenata. Mateo, Carmen, doña Pilar e incluso algunos empleados se reunieron frente a su cama cantando las mañanitas. El niño los miró a todos con ojos enormes y luego, para asombro de todos, se echó a reír con pura alegría. La fiesta fue un éxito rotundo. El jardín, decorado con globos y serpentinas coloridas, se llenó de risas infantiles. Lucas, inicialmente tímido con sus invitados, pronto se integró en los juegos guiado por Carmen. Lo más sorprendente fue ver a Mateo participando activamente, sosteniendo la piñata, ayudando a servir pastel, incluso jugando a las escondidas cuando pensaba que nadie lo veía. Al caer la tarde, cuando los invitados se habían marchado, pusieron música suave. Lucas, exhausto pero feliz, jugaba con sus nuevos regalos en un rincón. «Bailemos», propuso repentinamente Mateo extendiendo su mano hacia Carmen. Ella dudó. «Señor Herrera». «Mateo», la corrigió él. «Creo que después de salvar a mi hijo del sistema médico y enseñarme a hacer piñatas, puedes llamarme por mi nombre». Carmen sonrió y aceptó su mano. Comenzaron a moverse lentamente al ritmo de una antigua balada. Era la primera vez que estaban tan cerca físicamente, y ambos parecían igualmente nerviosos y encantados. «Gracias», murmuró él cerca de su oído, «por traer vida a esta casa otra vez». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Mateo más cálidos que nunca. Por un instante pareció que iba a besarla. ¡Qué encantadora escena! La voz gélida de doña Elena cortó el momento como un cuchillo. No sabía que las fiestas infantiles incluían bailes románticos entre el patrón y la empleada. Se separaron abruptamente. Mateo tensó la mandíbula. «Madre, por favor». «Solo señalo lo obvio, querido», respondió ella con falsa dulzura. «Por cierto, necesito hablar contigo. En privado». Más tarde esa noche, Carmen salió al jardín buscando algo de paz. La luna iluminaba los árboles y el columpio se mecía suavemente con la brisa. «¿Puedo acompañarte?» La voz de Mateo la sobresaltó. «Claro», respondió ella haciéndose a un lado en el banco de piedra. Se sentaron en silencio por unos minutos contemplando las estrellas. «No sé cómo decir esto», comenzó él finalmente. «Hace tanto que no siento nada por nadie, que casi había olvidado cómo es». Carmen contuvo la respiración. «Mateo, déjame terminar, por favor», pidió él. «Desde que Sofía murió, me encerré en mi trabajo y en mi dolor. Construí estas paredes a mi alrededor y alrededor de Lucas. Pensé que era lo mejor, que así no sufriríamos más. Pero tú llegaste y...» Sus ojos brillaban intensamente bajo la luz de la luna. «Me mostraste que estaba equivocado, que vivir sin sentir no es vivir realmente». El corazón de Carmen latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Tengo miedo de lo que estoy empezando a sentir por ti», confesó Mateo. Carmen tomó valor y respondió. «Yo también tengo miedo. Esto no puede funcionar.
Venimos de mundos diferentes. Yo trabajo para ti, y... ¿Es eso lo que te preocupa?, interrumpió él. ¿Las diferencias sociales? Es parte de la realidad, Mateo, respondió ella con tristeza. Tu madre me lo recuerda constantemente, y tiene razón. ¿Qué diría la gente de tu círculo si supieran que te interesas por la niñera oaxaqueña? Mateo iba a responder cuando la voz de doña Elena resonó desde la casa. Mateo, Carmen, vengan inmediatamente. Encontraron a la elegante mujer en el estudio, sosteniendo unos papeles con expresión triunfal. Finalmente descubrí quién es realmente tu adorada niñera, anunció. ¿Sabías que abandonó a un niño en Oaxaca hace años? Tengo pruebas. El rostro de Carmen palideció. Mateo la miró confundido. ¿De qué está hablando? Con lágrimas en los ojos, Carmen explicó. Se refiere a mi hermana Daniela. Cuando nuestros padres murieron, yo tenía 19 años y ella 8. Conseguí trabajo en la ciudad para mantenerla, pero la dejé con mi abuela en Oaxaca. Cada peso que gano es para ellas. ¿Y por qué habría un reporte de abandono?, presionó doña Elena. Carmen bajó la mirada. Hace 2 años sufrí un accidente. Un carro me atropelló y estuve hospitalizada 3 meses. No pude enviar dinero, ni comunicarme. Servicios Sociales investigó nuestra situación porque Daniela faltó a la escuela para trabajar y ayudar a mi abuela. Pero nunca la abandoné. Jamás lo haría. Se hizo un silencio tenso. Mateo miró los papeles que sostenía su madre, luego a Carmen y finalmente tomó una decisión. Te creo, dijo simplemente, y rompió los documentos en pedazos. Madre, esto tiene que parar. Carmen no solo es una excelente niñera, es la razón por la que Lucas y yo estamos redescubriendo lo que significa ser una familia. Y si tengo sentimientos por ella es mi asunto, no el tuyo. Doña Elena los miró atónita. Nunca había visto a su hijo enfrentarla así. Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas, observó al hombre que finalmente había encontrado su voz, no solo para defender a su hijo, sino también a ella. Esa noche, bajo el jacarandá del jardín, compartieron su primer beso. Un beso tímido, casi juvenil, cargado de promesas y miedos. Un beso presenciado solamente por la luna y por Lucas, quien observaba sonriente desde su ventana. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Carmen por tercera vez, mientras el lujoso SUV de Mateo avanzaba por el camino polvoriento hacia Teotitlán del Valle. Completamente seguro, respondió él con una sonrisa nerviosa, ajustándose las gafas de sol. Lucas no deja de hablar de conocer a tu abuela y ver las montañas. En el asiento trasero, Lucas observaba maravillado el paisaje oaxaqueño, las montañas imponentes, los campos de maíz, las casas sencillas con sus patios llenos de flores. Era un mundo completamente diferente a las calles elegantes de Lomas Altas. Habían pasado 2 meses desde aquel primer beso bajo el jacarandá. Su relación había avanzado lentamente, entre miradas cómplices y conversaciones nocturnas cuando Lucas dormía. Mateo estaba determinado a hacer las cosas bien esta vez. La invitación de Carmen para visitar Oaxaca durante la Guelaguetza había sido espontánea. Para su sorpresa, Mateo aceptó inmediatamente. Lucas necesita conocer más de México que centros comerciales y restaurantes de moda, había dicho. El coche se detuvo frente a una casa sencilla, pero bien cuidada, con paredes color azul cielo y macetas rebosantes de bugambilias. Carmen bajó primero, respirando profundamente el aire familiar. «Carmencita». La voz cálida de doña Esperanza rompió el silencio mientras una mujer mayor salía apresuradamente, brazos abiertos. «Abuelita». Carmen corrió a abrazarla. Mateo ayudó a Lucas a bajar del auto, observando nervioso el emotivo encuentro. Se sentía extrañamente fuera de lugar, sin su traje habitual y sus reuniones programadas al minuto. «Y estos deben ser los famosos Mateo y Lucas», sonrió doña Esperanza secándose una lágrima. «Carmen no deja de hablar de ustedes en sus llamadas». «Es un placer conocerla, señora», respondió Mateo formalmente, extendiendo su mano. La anciana ignoró el gesto formal y lo envolvió en un fuerte abrazo. «Aquí no hay señoras, mijito. Soy Esperanza, o abuelita si prefieres». Lucas, normalmente tímido con extraños, se acercó curioso.
Doña Esperanza se agachó a su nivel. «Tengo algo para ti», le dijo, sacando una pequeña figura de madera tallada. «Un alebrije, para que te proteja». Los ojos del niño brillaron mientras tomaba el colorido animal místico entre sus manos. «Gracias», exclamó sorprendiendo a todos con su entusiasmo. La casa era modesta. 2 habitaciones, cocina-comedor y un patio trasero lleno de plantas medicinales y árboles frutales. Mateo, acostumbrado a espacios amplios y lujosos, intentaba disimular su incomodidad. «Les preparé el cuarto de Carmen», explicó doña Esperanza. «Puse un catre extra para Lucas. Y tú, Mateo, bueno, el sofá es bastante cómodo». Carmen reprimió una sonrisa ante la cara de pánico momentáneo de Mateo. Claramente, dormir en un sofá no estaba en sus planes. «Es perfecto, abuelita. Gracias». Esa tarde, mientras Carmen y su abuela preparaban tlayudas en la cocina, Mateo y Lucas exploraban el pequeño huerto. Lucas había descubierto una familia de lagartijas y las observaba fascinado. «¿Se está adaptando bien?», preguntó doña Esperanza mientras molía chile en el metate. «Mejor de lo que esperaba», respondió Carmen, mirando por la ventana. «Aunque todavía no prueba tu salsa». Ambas rieron. «No me refería a Lucas», aclaró la anciana con una mirada cómplice. Carmen sonrió, sonrojándose ligeramente. «Mateo es complicado. Tiene un buen corazón, pero años de dolor lo endurecieron. Está aprendiendo a sentir de nuevo. ¿Y tú? ¿Estás segura de este camino?», preguntó su abuela con seriedad. «Los hombres como él vienen de un mundo diferente, con reglas diferentes. A veces pienso que estoy loca», confesó Carmen, «que estoy pidiendo problemas, pero luego veo cómo mira a Lucas, cómo me mira a mí, y... El amor nunca es fácil, mijita», interrumpió doña Esperanza, «pero a veces los caminos más difíciles son los que valen la pena». La primera noche fue reveladora. Durante la cena, comiendo bajo las estrellas en el patio, Mateo escuchaba atentamente las historias de doña Esperanza sobre la región. Lucas se había dormido temprano, agotado por la emoción del día. «¿Y tu familia?», preguntó la anciana a Mateo. «Carmen mencionó a tu madre, pero poco más». Mateo tomó un sorbo de mezcal antes de responder. «Mi padre murió hace 10 años. Era un hombre exigente. Mi madre vive en nuestra casa familiar, aunque tiene un departamento en la mansión. No es tan cálida como usted». Doña Esperanza asintió comprensivamente. «¿Sabe que estás aquí? Le dije que llevaba a Lucas de vacaciones», respondió con una media sonrisa. «No especifiqué dónde ni con quién». «Los secretos tienen patas cortas, mijito», advirtió la anciana. «Tarde o temprano tendrás que decidir si Carmen es alguien que quieres esconder o presumir». Esa noche, mientras Carmen dormía junto a Lucas, Mateo contemplaba el techo desde el incómodamente pequeño sofá. Las palabras de doña Esperanza resonaban en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias de amar a alguien como Carmen? No por ella, sino por el mundo que los rodeaba. Los siguientes días fueron una inmersión total en la vida oaxaqueña. Visitaron el mercado local, donde Mateo quedó impresionado por la habilidad de Carmen para regatear. Pasearon por las ruinas de Monte Albán, donde Lucas corrió libremente por primera vez, sin preocuparse por ensuciarse. La noche de la Guelaguetza fue mágica. Entre bailes tradicionales, música y colores vibrantes, Mateo observaba a Carmen, explicándole a Lucas el significado de cada danza. Vestida con un huipil tradicional bordado a mano, nunca le había parecido tan hermosa. «Baila conmigo», le pidió ella, extendiendo su mano. «No sé bailar esto», protestó él, visiblemente incómodo. «Nadie sabe hasta que lo intenta». Y así, bajo las estrellas oaxaqueñas, el poderoso empresario aprendió a seguir el ritmo del son ismeño, torpe pero entusiasmado, rodeado de personas que no conocían su apellido ni su cuenta bancaria. De regreso a la Ciudad de México, algo había cambiado. Lucas hablaba sin parar sobre los alebrijes, las montañas y la abuelita Esperanza. Mateo parecía más relajado, menos preocupado por el control absoluto de cada situación. Y Carmen comenzaba a imaginar un futuro donde los mundos separados podrían convertirse en uno solo. Una semana después de su regreso, Mateo la sorprendió con una propuesta inesperada.
Hay una gala benéfica el viernes. Me gustaría que me acompañaras. Carmen dejó caer el libro que estaba leyendo. ¿Como tu niñera o como mi acompañante?, aclaró él. Mi pareja. El corazón de Carmen dio un vuelco. Era un paso enorme, una declaración pública. Mateo, no tengo nada apropiado para usar en un evento así, y yo... Ya pensé en eso, interrumpió él con una sonrisa. ¿Confías en mí? Al día siguiente, una estilista y una modista llegaron a la mansión con varios vestidos para prueba. Carmen se sentía como en un sueño mientras se probaba creaciones de diseñadores famosos. Decidió finalmente eligiendo un elegante vestido verde esmeralda. ¿Pero? Preguntó la modista. ¿Podrían añadirle un detalle? Carmen sacó de su cajón un pequeño trozo de tela bordada que había traído de Oaxaca. Me gustaría que incorporaran este trabajo de mi región. La noche de la gala, cuando Carmen bajó la escalera principal, Mateo la miró como si viera una aparición. El vestido se ajustaba perfectamente a sus curvas y el detalle de bordado oaxaqueño en el escote le daba un toque único y personal. No tengo palabras, murmuró él. Lucas, vestido con un pequeño traje, aplaudió emocionado. Carmen parece princesa. Doña Elena, que pasaba por el recibidor, se detuvo en seco. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y el disgusto. ¿Vas a llevar a la niñera a la gala de la Fundación Herrera?, preguntó con frialdad. Voy a llevar a Carmen, sí, respondió Mateo con firmeza, y no como empleada madre, como mi invitada personal. La gala era deslumbrante, luces, champán, joyas relucientes y conversaciones medidas. Carmen nunca se había sentido tan observada. Cada movimiento suyo parecía ser evaluado por decenas de ojos curiosos. La familia Montero, presentó Mateo a una pareja elegante. Viejos amigos de mis padres, Fernando, Isabel, ella es Carmen Fuentes. Encantado, respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y a qué se dedica usted, señorita Fuentes? Antes de que Carmen pudiera responder, una mujer interrumpió. Es la niñera del pequeño Lucas, ¿no es así? Mi hija entrevistó para ese puesto hace tiempo. Se hizo un silencio incómodo. Carmen sintió que las mejillas le ardían. Carmen es educadora infantil especializada, intervino Mateo. Y gracias a ella mi hijo ha progresado enormemente. Pero el daño estaba hecho. Durante toda la noche, Carmen escuchó susurros a su paso. Está con ella por lástima. Seguro busca asegurar su futuro. Pobre Mateo, tan vulnerable después de lo de Sofía. En el baño, mientras retocaba su maquillaje, escuchó a dos mujeres hablando sin saber que ella estaba en uno de los cubículos. ¿Viste a la niñera oaxaqueña? ¡Qué astuta! Primero se ganó al niño y ahora va por la fortuna completa. Dicen que ni siquiera es buena niñera. Que le dijo a Mateo que el diagnóstico de autismo era falso, solo para ganarse su confianza. Carmen salió del cubículo con la cabeza en alto. Las mujeres callaron abruptamente. El vestíbulo tiene mejor acústica para los chismes, comentó con dignidad antes de salir. Pero las palabras dolían. Al regresar junto a Mateo, lo encontró conversando animadamente con una hermosa mujer rubia. «Carmen», exclamó al verla, «quiero presentarte a Elena Ruiz, directora de la fundación educativa que apoyamos». «Un placer», respondió Elena con una sonrisa genuina. «Mateo me contaba sobre tu enfoque terapéutico con Lucas. Me encantaría que visitaras nuestro centro algún día». Por primera vez en la noche, Carmen sintió que alguien la veía por sus méritos y no como una intrusa. La velada empeoró cuando, al regresar a casa, encontraron a los padres de Sofía esperándolos. Doña Elena, con sonrisa triunfal, los había invitado sorpresivamente a quedarse unos días. «Queríamos ver a nuestro querido nieto», explicó el señor de la Fuente, un hombre distinguido con el mismo aire aristocrático de doña Elena. La cena fue una tortura. Los abuelos de Lucas trataban a Carmen como parte del servicio, dirigiéndose a ella solo para pedirle que sirviera más agua o preguntándole si Lucas había tomado sus vitaminas. «Carmen no es parte del servicio», aclaró Mateo irritado cuando su suegra le pidió a ella que trajera más pan. «Es mi invitada, igual que ustedes». «Oh, disculpa», respondió la mujer con falsa inocencia. «Es que como cuida a Lucas, asumí...»
Esa noche, Carmen y Mateo tuvieron su primera discusión seria. «No puedo seguir así, Mateo», confesó ella en el jardín lejos de oídos indiscretos. «Tu mundo nunca me aceptará. Siempre seré la empleada que se aprovechó de ti». «Y mi opinión no cuenta», respondió él dolido. «Lo que Lucas y yo sentimos no importa». «Por supuesto que importa, pero suena como si estuvieras buscando excusas para huir», la interrumpió él. «¿Es eso? ¿Tienes miedo de realmente intentarlo?» «Tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error», exclamó ella, con lágrimas en los ojos. «Que te arrepientas de elegir a alguien que no pertenece a tu círculo». «Quizás no quiero pertenecer a ese círculo yo tampoco», respondió él con voz quebrada. Se separaron esa noche sin resolver nada. Carmen lloró hasta quedarse dormida, pensando en la oferta que había recibido días antes. Un puesto como maestra en una escuela comunitaria en Oaxaca. Tal vez era una señal. A la mañana siguiente, mientras organizaba la ropa de Lucas, notó algo extraño. Su pequeña maleta de viaje no estaba donde solía guardarla. Buscando en el armario, encontró al niño escondido en un rincón, abrazando la maleta con fuerza. «¿Qué haces aquí, chiquito?», preguntó preocupada. «No quiero que te vayas», sollozó Lucas. «Escondí tu maleta para que no puedas empacar». El corazón de Carmen se rompió en 1000 pedazos. Se sentó en el suelo junto a él y lo abrazó fuertemente. «Lucas, por favor no te vayas», suplicó el niño. «Papá está triste cuando no estás. Yo estoy triste. No quiero que vuelva el silencio». En ese momento, Mateo apareció en la puerta del armario. El dolor en sus ojos al ver la escena era palpable. Los tres se miraron en silencio, conscientes de que habían llegado a un punto de quiebre, seguir adelante juntos a pesar de todo, o separarse para siempre. Durante 3 días, una extraña calma se instaló en la mansión Herrera. Carmen y Mateo mantenían una cordialidad tensa frente a Lucas, pero apenas intercambiaban palabras cuando estaban solos. Los padres de Sofía habían regresado a su residencia en Cuernavaca, y doña Elena observaba la situación con calculada paciencia, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Una mañana, mientras Carmen ayudaba a Lucas con sus ejercicios de lectura, Mateo entró al cuarto infantil con expresión decidida. «Lucas, ¿puedes ir con doña Pilar un momento? Tengo que hablar algo importante con Carmen». El niño los miró alternativamente, preocupado. «¿Van a pelear otra vez?» «No, campeón», respondió Mateo agachándose a su altura. «Vamos a arreglar las cosas. Te lo prometo». Cuando Lucas salió, Mateo cerró la puerta y se sentó frente a Carmen. «Me voy de viaje», anunció sin preámbulos. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Era este el final? «¿Cuándo regresas?», preguntó, intentando mantener la compostura. «En 2 días. Es algo que necesito hacer por nosotros». Había una determinación en sus ojos que Carmen no había visto antes. No preguntó más. «Cuida a Lucas», pidió él antes de salir. «Y por favor, no tomes ninguna decisión hasta que regrese». El misterioso viaje de Mateo dejó a Carmen con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Por las noches, mientras arropaba a Lucas, el niño hacía la misma pregunta. «¿Papá va a traer un regalo sorpresa?» «No lo sé, corazón», respondía ella con honestidad. «Pero seguro está pensando en nosotros». La segunda noche, mientras leía un libro en el jardín, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Su hermana Daniela había ganado una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional. «Es todo pagado, Carmen», exclamaba la joven emocionada. «Alojamiento, libros, todo. Puedo ser doctora». La noticia trajo lágrimas de alegría a Carmen. Durante años había trabajado duramente para que Daniela pudiera estudiar, enviando cada peso extra que ganaba. Ahora, su hermana tendría oportunidades que ella solo había soñado. También significaba que Carmen ya no necesitaba el dinero con tanta urgencia. Por primera vez en su vida adulta, podía tomar decisiones basadas en su corazón, no en la necesidad económica. Esa misma noche, Carmen encontró a doña Elena esperándola en el pasillo. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó la elegante mujer, sorprendentemente cordial. Carmen la siguió hasta el estudio. Para su asombro, doña Elena le ofreció una copa de vino.
Sé que no hemos tenido la mejor relación, comenzó la mujer mayor, pero quiero que sepas que reconozco lo que has hecho por mi nieto. Carmen tomó un pequeño sorbo, desconfiada. Doña Elena nunca había sido amable con ella sin un motivo oculto. Lucas ha florecido bajo tu cuidado, continuó. Y es obvio que mi hijo tiene sentimientos profundos por ti. Pero, anticipó Carmen, pero ambas sabemos que esta relación enfrentará obstáculos enormes, completó doña Elena, no solo por la diferencia de clase social, sino por todo lo que implica. ¿Has pensado realmente en el futuro, en lo que significaría para ti convertirte en la señora Herrera? Las expectativas, los compromisos sociales, las responsabilidades. Carmen guardó silencio, considerando las palabras. Mi hijo es impulsivo cuando se trata de sus emociones, continuó doña Elena. Siempre lo ha sido. Pero tú me pareces una mujer sensata. Por eso quiero hacerte una propuesta. De su escritorio sacó un sobre. Una oferta de trabajo en una de las mejores escuelas privadas del país, con un salario 3 veces mayor al que tienes aquí y posibilidades de crecimiento profesional. Lejos de la Ciudad de México, por supuesto. Carmen miró el sobre sin tocarlo. ¿Me estás sobornando para que me aleje de su hijo? Te estoy ofreciendo una salida digna, corrigió doña Elena. Una oportunidad para que ambos recuerden lo bueno y no terminen odiándose cuando la realidad los golpee. Carmen se levantó lentamente. Gracias por el vino, doña Elena, y por su preocupación. Pero mi relación con Mateo y Lucas no está a la venta. Dejó el estudio con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. ¿Y si doña Elena tenía razón? ¿Y si estaba siendo egoísta al pensar que podría funcionar? Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Mateo Herrera cruzaba el portal de la Casa Azul en Teotitlán del Valle. Doña Esperanza lo recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Mateo, muchacho, ¿pasó algo?» «Necesito su consejo, doña Esperanza», respondió él con humildad poco característica. «Y tal vez su bendición». La anciana sonrió, como si hubiera estado esperando esta visita. «Pasa, hijo, el chocolate siempre ayuda a pensar mejor». Durante horas, sentados en la cocina sencilla, Mateo abrió su corazón a la abuela de Carmen. Le habló de sus miedos, de las presiones sociales, de su madre, de los recuerdos de Sofía que aún lo perseguían. «Cuando conocí a Carmen», confesó, «pensé que solo sería una empleada más. Nunca imaginé que me enseñaría a ser padre, a ser humano otra vez». Doña Esperanza preparaba chocolate tradicional mientras escuchaba atentamente. «El amor verdadero nunca es fácil, mi hijo», respondió finalmente, revolviendo la bebida con un molinillo de madera. «Cuando conocí a mi Heriberto, él era el hijo del patrón de la hacienda, y yo una simple tejedora. Todos decían que era imposible». «¿Y qué hicieron?», preguntó Mateo, fascinado. «Él renunció a su herencia», respondió simplemente. «Yo aprendí a leer y escribir para no avergonzarlo. Construimos un puente entre nuestros mundos, piedra por piedra, día tras día. No fue fácil, pero creamos nuestro propio camino». Las palabras resonaron profundamente en Mateo. «Tengo miedo de que Carmen me deje», confesó, «de que piense que no vale la pena luchar contra todo esto». Doña Esperanza sonrió con sabiduría. «Mi nieta es más fuerte de lo que crees, pero necesita saber que no estará sola en la batalla, que estás dispuesto a construir ese puente junto con ella, no solo esperar que ella cruce hacia tu mundo». Esa noche, durmiendo en el mismo sofá incómodo donde había pasado aquellas vacaciones familiares, Mateo tomó la decisión más importante de su vida. De regreso en México, Carmen enfrentaba su propia encrucijada. Había recibido oficialmente la oferta para trabajar en la escuela comunitaria de Oaxaca. El director la había llamado personalmente, emocionado ante la posibilidad de tenerla en su equipo. Lucas había comenzado a trabajar con un nuevo psicólogo infantil, uno que Carmen había recomendado. En su primera sesión, el niño había dibujado 3 figuras tomadas de la mano. «Mi familia», había escrito con letras irregulares. Carmen contemplaba el dibujo con el corazón dividido. La escuela en Oaxaca representaba un sueño profesional, aplicar su método con niños que realmente lo necesitaban, estar cerca de su familia,
vivir sin la constante presión de demostrar su valor, pero significaba abandonar a la nueva familia que había encontrado. La tensión en la mansión se hizo insoportable cuando Mateo no regresó en el plazo prometido. Al tercer día, Carmen recibió un escueto mensaje. «Confía en mí. Necesito un día más». Fue doña Elena quien finalmente rompió el silencio durante la cena. «Mateo llamó», anunció mientras doña Pilar servía la sopa. «Aparentemente está terminando unos asuntos importantes y quiere que nos reunamos todos mañana en el estudio, incluidos los padres de Sofía». Carmen sintió un escalofrío. ¿Para qué querría Mateo reunir a toda la familia? ¿Dijo algo más?, preguntó, intentando mantener la calma. «Solo que era trascendental», respondió doña Elena con expresión indescifrable. Esa noche, Carmen no pudo dormir. 1000 escenarios pasaban por su mente, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Y si Mateo había decidido enviarla lejos por el bien de Lucas? ¿Y si su misteriosa ausencia era para preparar una salida digna, como sugerían los Herrera? Cuando el sol despuntaba, tomó una decisión. Empacó lo esencial en una pequeña maleta y escribió 2 cartas, una para Lucas, explicándole que siempre lo querría, y otra para Mateo, revelando sus sentimientos y la oferta de trabajo en Oaxaca. No era una despedida definitiva, sino un paso atrás para permitir que todos pensaran con claridad, lejos de la presión social y familiar. Dejó las cartas sobre su cama perfectamente tendida y llamó un taxi. Con el corazón roto pero la conciencia tranquila, Carmen abandonó la mansión Herrera al amanecer. Lo que no esperaba era encontrar a Mateo en la entrada, bajando de su auto justo cuando ella salía con su maleta. Se miraron en silencio, sorprendidos. Él, con aspecto cansado pero determinado. Ella, con ojos enrojecidos por el llanto contenido. «¿Te ibas?», dijo él. No era una pregunta. «Necesitaba espacio para pensar», respondió ella. «Dejé unas cartas explicando». «No quiero cartas», interrumpió Mateo. «Te quiero a ti y a Lucas, construyendo algo juntos. Mateo, tu madre, tu círculo social, los padres de Sofía, todos creen que esto es un error. Y tal vez tengan razón». Para su sorpresa, Mateo sonrió. «Hace 3 días estaba convencido de que mi mundo era inamovible», confesó. «Que tenías que adaptarte tú o no funcionaría. Fui a Oaxaca buscando respuestas». «¿Fuiste a ver a mi abuela?», interrumpió Carmen estupefacta. «Y encontré mucho más que consejos», confirmó él. «Encontré valor. Tu abuela me contó su historia con tu abuelo y me hizo ver que a veces hay que demoler puentes viejos para construir nuevos». Carmen dejó caer su maleta, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Ven conmigo», pidió él, extendiendo su mano. «Hay algo que necesito mostrarte». La reunión en el estudio fue exactamente como doña Elena había anunciado. Todos estaban presentes. Ella, los padres de Sofía, doña Pilar e incluso Lucas, sentado junto a Carmen con expresión solemne. Mateo, de pie frente a todos, parecía nervioso pero decidido. «Los he reunido porque tengo anuncios importantes que hacer», comenzó. «Primero he vendido la mansión». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Doña Elena se puso pálida. «¿Qué has hecho qué?», articuló finalmente. «La mansión estará vacía en 1 mes», continuó Mateo con calma. «He comprado un terreno a medio camino entre la Ciudad de México y Oaxaca. Vamos a construir una nueva casa allí. Una que no esté cargada de recuerdos dolorosos ni expectativas aplastantes». «Esto es absurdo», exclamó el padre de Sofía. «¿Dónde vivirá Lucas? ¿Has pensado en él?». «Lucas vivirá en un hogar lleno de amor y aceptación», respondió Mateo. «Con su padre y...», miró a Carmen. «Si ella acepta, con Carmen como parte permanente de nuestra familia». Carmen contuvo la respiración mientras Mateo se acercaba a ella. «El segundo anuncio», continuó tomando las manos de Carmen entre las suyas, «es que he creado una fundación. Se dedicará a implementar métodos alternativos para niños con problemas emocionales, utilizando el enfoque que Carmen desarrolló con Lucas. Quiero que la dirijas, si es lo que deseas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen. «¿Estás seguro de esto?», susurró. «Es tu vida entera.
Mi vida entera está aquí mismo, respondió él, mirándola a los ojos. Con Lucas y contigo. El resto son solo cosas, direcciones, apariencias. Doña Elena, recuperada de la impresión inicial, se puso de pie. Mateo, esto es una locura. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. La mansión Herrera ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi padre vivió según las expectativas de otros y murió sin conocer realmente a su hijo. Interrumpió Mateo con firmeza pero sin rencor. No cometeré el mismo error. Lucas merece crecer en un hogar donde el amor importe más que las apariencias, y yo merezco la oportunidad de ser feliz, aunque eso signifique decepcionarte. Por primera vez en su vida, doña Elena se quedó sin palabras. Los padres de Sofía intercambiaron miradas incómodas. Si nos disculpan, concluyó Mateo tomando la mano de Carmen y la de Lucas, tenemos que hablar en familia. En el jardín, bajo el jacarandá que había sido testigo de su primer beso, Mateo, Carmen y Lucas se sentaron en círculo. ¿Vamos a vivir en otro lado?, preguntó Lucas sorprendentemente tranquilo ante la idea. Sí, campeón, respondió Mateo. En un lugar con mucho espacio para jugar, cerca de las montañas como las que vimos en Oaxaca. ¿Te gustaría? El niño asintió entusiasmado, pero luego miró a Carmen con preocupación. ¿Tú también vienes? Carmen miró a Mateo, quien esperaba su respuesta con evidente nerviosismo. Eso depende, respondió ella con una pequeña sonrisa. Tu papá todavía no me ha preguntado oficialmente. Mateo soltó una carcajada nerviosa. Luego, con total naturalidad, se arrodilló frente a ella. Carmen Fuentes, ¿nos harías el extraordinario honor, a Lucas y a mí, de formar parte de nuestra familia? No solo como niñera o novia, sino como compañera, esposa, madre, como lo que tú quieras ser. —¡Qué abuela! —añadió Lucas inocentemente, haciendo que ambos rieran entre lágrimas. —Sí —respondió Carmen simplemente—, sí a todo. Mientras se abrazaban los tres, formando un círculo perfecto bajo las flores moradas del jacarandá, Carmen supo que habían encontrado su propio camino. No sería fácil. Habría obstáculos y momentos difíciles, pero construirían juntos ese puente entre dos mundos, día a día, con paciencia y amor. Y todo había comenzado con aquellas palabras que se atrevió a pronunciar meses atrás. Señor, su hijo no es autista, solo necesita amor. Carmen miraba fijamente la puerta de su pequeño departamento, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Había regresado derrotada después de ir a la mansión Herrera y encontrarla prácticamente vacía, con muebles cubiertos por sábanas y empleados empacando las últimas pertenencias. Convencida de que Mateo se había marchado sin despedirse, había llegado a su viejo hogar solo para encontrar a las dos personas que más amaba en el mundo, esperándola con flores silvestres y la vieja guitarra de su abuelo, ahora restaurada. ¿Cómo llegaron aquí?, balbuceó mientras Lucas corría a abrazarla. Le preguntamos a doña Pilar tu dirección, explicó Mateo con una sonrisa nerviosa. Llevamos horas esperándote. Casi nos rendimos. Carmen abrió la puerta con manos temblorosas, consciente de lo humilde que era su espacio comparado con la opulencia a la que ellos estaban acostumbrados. Un sofá gastado, una mesa pequeña, paredes decoradas con fotografías familiares y tejidos oaxaqueños. Era todo lo que tenía. No es mucho, pero... Comenzó a disculparse. Es perfecto, interrumpió Mateo, observando con genuino interés las fotografías. Es tu hogar. Lucas corrió inmediatamente hacia un colorido tapete tejido que cubría parte del piso. Como en casa de abuelita Esperanza, exclamó entusiasmado. Carmen los invitó a sentarse mientras preparaba limonada en su pequeña cocina. Se sentía extrañamente vulnerable, como si esta versión de ella, la Carmen de antes de los Herrera, quedara ahora expuesta ante ellos. «Perdón por irme así», dijo finalmente, sentándose frente a Mateo. «Cuando vi la mansión vacía, Pensaste que me había ido sin ti», completó él. «Lo siento. Debí explicarte antes los planes de mudanza, pero quería que fuera una sorpresa». Mateo sacó de su bolsillo un juego de planos arquitectónicos. «El terreno que compré está en Atlixco, Puebla.
explicó desplegando los documentos sobre la mesita. A 2 horas de la ciudad y a 3 de Oaxaca. Tiene vista a los volcanes y un río pequeño atraviesa la propiedad. Los ojos de Carmen se abrieron con asombro mientras examinaba los planos. Es hermoso, pero Mateo, esto es enorme. No necesitamos tanto espacio. Mateo sonrió, visiblemente emocionado. No es solo una casa, explicó. La mitad de la propiedad será el primer centro de la Fundación Herrera Fuentes, un lugar donde niños como Lucas puedan recibir terapias alternativas basadas en tu método. Carmen sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Hablas en serio? ¿Una fundación con mi nombre? Con nuestros nombres, corrigió él. Seremos socios en todo, Carmen. La casa, la fundación, la crianza de Lucas, la vida. Mientras hablaban, Lucas había descubierto un pequeño altar con fotografías de los padres de Carmen, adornado con flores de papel y pequeños recuerdos. ¿Quiénes son?, preguntó inocentemente. Carmen se acercó y se arrodilló junto a él. Son mis papás, explicó con voz suave. Están en el cielo, como tu mamá. Lucas observó las fotografías con curiosidad. ¿Ellos te cuidan desde las estrellas, como mi mamá me cuida a mí? Exactamente así, respondió Carmen, conmovida por la sensibilidad del pequeño. Mateo se unió a ellos frente al altar, colocando un brazo alrededor de Carmen. Tendremos un lugar especial para ellos en nuestro nuevo hogar, prometió. Y para Sofía también. Los 3 formarán parte de nuestra familia. El timbre interrumpió el emotivo momento. Carmen abrió la puerta y se encontró con su abuela Esperanza y su hermana Daniela, acompañadas por un chofer que cargaba sus maletas. ¡Sorpresa!, exclamó Daniela abrazando fuertemente a su hermana. Tu novio millonario nos mandó traer en una camioneta súper lujosa. Toda la gente del pueblo salió a ver. Carmen miró a Mateo, quien sonreía tímidamente. Pensé que querrías compartir este momento con tu familia, explicó. Doña Esperanza ya conocía los planes. Me ayudó a organizarlo todo. ¿Tú sabías?, preguntó Carmen a su abuela, quien entraba con dignidad al pequeño apartamento. Claro que sabía, respondió la anciana con una sonrisa pícara. ¿Por qué crees que lo dejé dormir en mi sofá por 2 noches? Teníamos que asegurarnos de que sus intenciones fueran serias. Todos rieron mientras el pequeño apartamento se llenaba de vida y conversaciones. Lucas y Daniela conectaron de inmediato, mientras doña Esperanza inspeccionaba los planos con ojo crítico. La cocina debe ser más grande, sentenció, y necesitan un horno tradicional en el patio para hacer tlayudas. Para sorpresa de Carmen, Mateo tomaba notas diligentemente de cada sugerencia. El timbre sonó nuevamente. Esta vez, Carmen abrió la puerta para encontrar a doña Elena, elegantemente vestida, pero visiblemente incómoda en aquel entorno humilde. Un silencio tenso invadió la sala. Mateo se puso de pie, colocándose protectoramente junto a Carmen. «Madre, no esperaba verte aquí». Doña Elena respiró profundamente antes de hablar. «No vengo a causar problemas, Mateo», aclaró. «Solo quiero hablar. Con ambos». La tensión era palpable mientras doña Elena entraba al apartamento. Su mirada recorrió el modesto espacio sin el desprecio que Carmen esperaba, sino con curiosa atención. Doña Esperanza se levantó para saludarla. «Así que usted es la famosa doña Elena», dijo con naturalidad. «El café está caliente si gusta una taza». Para asombro de todos, las 2 mujeres mayores se observaron mutuamente con un respeto cauteloso, como 2 generales evaluando sus respectivas tropas. «Sería un placer», respondió doña Elena siguiendo a la abuela de Carmen hacia la cocina. Mientras las abuelas conversaban en voz baja, Mateo y Carmen intercambiaron miradas de incredulidad. «¿Qué está pasando?», susurró Carmen. «No tengo idea», respondió Mateo, «pero está siendo civilizada, así que tomémoslo como una buena señal». Finalmente, doña Elena regresó a la sala con una taza de café en mano. «Mateo, Carmen, he estado reflexionando desde nuestra última conversación», comenzó. «No ha sido fácil. Tenía una visión muy clara de cómo debían ser las cosas». Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. «Cuando perdimos a Sofía, también perdí una parte de mi hijo», continuó. «Te encerraste, Mateo.
te alejaste de todos, incluso de Lucas, y yo permití que eso sucediera porque no sabía cómo ayudarte. Carmen notó cómo la elegante mujer luchaba por mantener la compostura. Luego llegó Carmen, prosiguió doña Elena, y de repente mi nieto hablaba, reía. Mi hijo volvía a casa temprano del trabajo. La mansión que había estado muerta durante años cobraba vida nuevamente. Miró directamente a Carmen. Me resistí porque tenía miedo. Miedo de que este cambio significara perder lo poco que me quedaba de Sofía de nuestra vida anterior. Doña Elena, comenzó Carmen, pero la mujer levantó una mano para detenerla. Déjame terminar, por favor. Lo que quiero decir es, gracias. Gracias por devolverme a mi familia, aunque yo haya sido tan difícil. De su bolso sacó un sobre elegante y se lo entregó a Mateo. Son los planos originales de la casa de campo que tu padre construyó antes de morir, explicó. Nunca la usamos porque él falleció antes de terminarla. Está en las montañas de Puebla, no lejos del terreno que has comprado. Quizás puedan incorporar algo de ella en su nuevo hogar. Mateo, visiblemente emocionado, abrazó a su madre por primera vez en años. Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, consciente de estar presenciando un pequeño milagro. También tengo algo para ti, dijo doña Elena, volviéndose hacia Carmen. Si me lo permites, le entregó una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, Carmen encontró un delicado broche de plata con forma de mariposa. Era de mi abuela, explicó doña Elena. Ha pasado de madre a hija por generaciones. Me gustaría que lo tuvieras, como símbolo de que te acepto en nuestra familia. El gesto, tan inesperado como significativo, dejó a Carmen sin palabras. Solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Doña Esperanza, que había observado toda la escena en silencio, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de doña Elena. Los puentes se construyen desde ambos lados, dijo con sabiduría. Hoy ha dado el primer paso. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividades. El diseño de la nueva casa avanzaba incorporando elementos de ambas culturas. Amplios espacios modernos como los que Mateo apreciaba, combinados con patios interiores y áreas comunales al estilo oaxaqueño que Carmen adoraba. La noticia de su compromiso se filtró a la prensa, causando revuelo en los círculos sociales. Millonario Herrera se casa con la niñera de su hijo, proclamaban los titulares sensacionalistas. Pero por cada comentario malicioso surgían 10 historias de apoyo de personas que veían en su relación una historia de amor auténtico. Una tarde, mientras revisaban los avances de la construcción, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Mariana Solís, una de las antiguas terapeutas de Lucas. Carmen, he seguido tu historia en las noticias, comenzó la mujer, y quiero disculparme. Tenías razón sobre Lucas, sobre su diagnóstico, sobre lo que necesitaba realmente. Gracias, Mariana, respondió Carmen, sorprendida por la llamada. Significa mucho para mí. En realidad, te llamo por algo más, continuó la terapeuta. Me encantaría aprender tu método. He visto el cambio en Lucas. Es extraordinario. Esa conversación fue la semilla de algo más grande. Pronto, otros profesionales comenzaron a contactar, interesados en el enfoque que había transformado la vida de Lucas Herrera. La fundación, que inicialmente parecía un sueño lejano, comenzaba a tomar forma concreta antes incluso de tener instalaciones físicas. La primera sesión de capacitación se realizó, irónicamente, en el patio de la casa de doña Esperanza en Oaxaca. Una docena de terapeutas, psicólogos y educadores se sentaron en círculo bajo el antiguo árbol de guayaba, mientras Carmen explicaba su filosofía. Los niños no necesitan más etiquetas, necesitan más conexión. Mateo observaba orgulloso desde un rincón, con Lucas dormido en su regazo, después de jugar toda la tarde con los niños del pueblo. Una mañana de domingo, apenas un mes antes de la boda, Mateo, Carmen y Lucas visitaron el terreno donde se construía su nuevo hogar. La estructura principal ya estaba levantada y los trabajadores habían dejado el sitio vacío para que la familia pudiera recorrerlo en privado. «Este será tu cuarto», explicó Mateo a Lucas,
señalando un espacio amplio con ventanas que daban al jardín. «Puedes pintarlo del color que quieras». «Azul como el cielo», decidió el niño inmediatamente, corriendo para explorar el resto de la casa. Carmen y Mateo se quedaron solos en lo que sería la sala principal. A través de los grandes ventanales podían ver los volcanes a lo lejos, majestuosos bajo el sol de la tarde. «¿Eres feliz?», preguntó Mateo abrazándola por detrás. Carmen se giró para mirarlo a los ojos. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió con sinceridad. «A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño». «No es un sueño», aseguró él, besándola suavemente. «Es nuestro futuro». Se sentaron en el suelo de concreto sin terminar, dibujando con un palito sus sueños para cada rincón de la casa. Aquí una biblioteca, allá un estudio de música para Lucas, más allá un taller para que Carmen pudiera enseñar técnicas oaxaqueñas de tejido a las mujeres locales. «¿Y aquí?», dijo Mateo señalando un espacio junto al jardín trasero. «Quizás algún día una habitación para un hermanito o hermanita para Lucas». Carmen sonrió, acurrucándose contra su pecho mientras observaban a Lucas correr libremente por lo que sería su nuevo hogar, persiguiendo mariposas y riendo con abandono. Un mundo completo se abría ante ellos, construido sobre aquellas palabras valientes que Carmen había pronunciado meses atrás. Palabras que habían transformado no solo la vida de un niño solitario, sino también la de un hombre que había olvidado cómo amar, y la de una mujer que había encontrado su verdadero propósito. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras los volcanes, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los tres se sentaron en el pórtico inacabado. Lucas, con la guitarra restaurada de su bisabuelo, intentaba torpemente tocar las notas que Carmen le había enseñado. Mateo tarareaba la melodía, su voz profunda mezclándose con la risa de Carmen cuando Lucas fallaba una nota. Y allí, en ese momento sencillo pero perfecto, Carmen supo con certeza que habían encontrado su verdadero hogar, no en las paredes que estaban construyendo, sino en los corazones que habían aprendido a abrirse nuevamente. Un año había pasado desde aquella tarde en el terreno vacío. La primavera cubría los jardines de la nueva casa con flores multicolores, y los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia. Bajo un arco de jacarandás en flor, sillas blancas formaban un pasillo natural hacia un altar sencillo decorado con listones y flores silvestres. La casa, ahora terminada, era una armoniosa mezcla de mundos, líneas contemporáneas que respetaban el entorno natural, materiales locales combinados con tecnología moderna, espacios amplios llenos de luz que invitaban tanto a la reflexión privada como a la convivencia familiar. En una de las habitaciones, Carmen contemplaba su reflejo en el espejo, mientras su hermana Daniela, radiante en su vestido color durazno, ajustaba el velo sobre su cabello recogido con flores naturales. «Estás hermosa», afirmó Daniela, ahora una estudiante universitaria segura de sí misma. Mamá y papá estarían tan orgullosos. El vestido de novia era una obra maestra de fusión cultural, un diseño moderno y elegante, pero con detalles de bordado oaxaqueño hechos por las manos expertas de doña Esperanza y otras artesanas del pueblo. En otra habitación, Mateo ajustaba nerviosamente su guayabera blanca, mientras Lucas, impecable en su pequeño traje, practicaba cuidadosamente su papel de portador de anillos. «¿Crees que a Carmen le gustará la sorpresa?», preguntó el niño, ahora de 6 años, y lleno de confianza. «Le encantará», aseguró Mateo desordenando cariñosamente el cabello de su hijo. «Has practicado mucho». Afuera, el jardín se había transformado. Invitados de 2 mundos aparentemente opuestos conversaban animadamente. Ejecutivos en guayaberas compartían mezcal con artesanos oaxaqueños. Sociólogos discutían con abuelas tejedoras sobre técnicas ancestrales. Niños corrían entre las mesas sin importarles las diferencias sociales que sus padres habían considerado alguna vez infranqueables. En un rincón del jardín, doña Elena y doña Esperanza, convertidas en improbables aliadas, supervisaban los últimos detalles de la ceremonia. La elegante matriarca de los Herrera había abandonado sus trajes sastre por un vestido más relajado,
mientras que la abuela oaxaqueña lucía un huipil especialmente elaborado para la ocasión. ¿Quién hubiera imaginado esto hace un año?, comentó doña Elena, observando cómo sus dos mundos se entrelazaban armoniosamente. El amor siempre encuentra su camino, respondió sabiamente doña Esperanza. A veces necesita un empujoncito, pero siempre lo encuentra. La música comenzó a sonar, una mezcla de cuerdas clásicas con instrumentos tradicionales oaxaqueños. Los invitados tomaron sus asientos mientras Mateo esperaba nervioso bajo el arco de jacarandás, acompañado por su mejor amigo como padrino. Lucas apareció primero, caminando solemnemente con el cojín donde descansaban los anillos. A mitad de camino, para sorpresa de los invitados, se detuvo. Sacó una pequeña flauta de su bolsillo y tocó una melodía sencilla pero perfectamente ejecutada. Era la canción que Carmen le había enseñado durante aquellas primeras semanas juntos, cuando nadie creía que el niño silencioso pudiera comunicarse. No hubo un solo ojo seco cuando Carmen apareció al final del pasillo, del brazo del tío que había ocupado el lugar de su padre. Su rostro brillaba con una felicidad serena mientras avanzaba hacia Mateo, quien la miraba como si fuera la primera vez que la veía. La ceremonia fue breve pero emotiva. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, promesas sinceras de construir juntos un camino que honrara a ambos mundos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Lucas fue el primero en aplaudir, saltando de alegría mientras los invitados se unían a la celebración. La fiesta se extendió hasta el anochecer. Hubo bailes tradicionales oaxaqueños junto a música contemporánea. La comida combinaba platillos gourmet con recetas tradicionales preparadas por doña Esperanza. Los niños de la comunidad, muchos de ellos beneficiarios de la recién inaugurada Fundación Herrera Fuentes, presentaron una pequeña obra de teatro dirigida por Carmen. A medida que caía la noche, Mateo y Carmen lograron escapar por unos minutos de la celebración. Caminaron tomados de la mano hasta su rincón favorito del jardín, bajo el mismo jacarandá que Mateo había insistido en trasplantar desde la antigua mansión. «Tengo un regalo para ti», dijo Mateo entregándole un sobre. Carmen lo abrió con curiosidad. Dentro encontró documentos oficiales. El centro de la fundación en Oaxaca estaba completo y listo para inaugurarse. Se llamará Centro de Desarrollo Infantil Esperanza y Sofía, explicó Mateo con emoción, en honor a las dos mujeres que nos guiaron hasta aquí. Carmen lo abrazó con fuerza, demasiado emocionada para hablar. «Es perfecto», logró decir finalmente. «Todo es perfecto». Se besaron bajo las estrellas, conscientes del largo camino recorrido desde aquel día en que Carmen se atrevió a decir la verdad. Su hijo no es autista, solo necesita amor. De regreso a la fiesta, encontraron a Lucas en el centro de un círculo de niños, guitarra en mano, enseñándoles la canción que su madre Sofía solía cantarle, según le había contado su padre. Una melodía que se había perdido durante años de silencio y diagnósticos equivocados, pero que ahora, como el amor mismo, había sido redescubierta. Mientras observaban a su hijo compartiendo música y risas, Carmen y Mateo intercambiaron una mirada de profunda complicidad. No necesitaban palabras para expresar lo que ambos sabían. Habían construido no solo una casa o una fundación, sino un verdadero hogar, un espacio donde el amor sanaba heridas, derribaba barreras y creaba puentes entre mundos, que solo parecían distantes porque nadie se había atrevido antes a unirlos.